Bienvenido a El Periodista, canal de noticias y entrevistas sobre derechos humanos, política, cultura y deportes. ¿Sabías que en el estado de Puebla se han registrado 2.954 personas desaparecidas? Según datos de la red Lupa, a 16 de mayo de 2025, 1.981 hombres y 971 mujeres fueron reportadas como desaparecidas, siendo los municipios de Puebla, Tehuacán, Tepeaca, Huachinango y San Martín de Xmelucan los que mayormente se reportaron en el periodo 2024-2025. Les doy la bienvenida al canal del periodista. Mi nombre es Abraham Cornejo Medina y en esta ocasión conversaré con María Luisa Núñez Barojas. Ella es cofundadora del colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla. María Luisa, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues muchas gracias por el espacio, Abraham. Gracias. No, gracias a ti. Y bueno, María Luisa, para entrar en materia, pues nos gustaría primero que nos platicaras quién es María Luisa Núñez Barojas, en dónde nació, cuál era el pueblo en el que se desarrolló como persona, como hija, como madre. Claro, bueno, pues María Luisa Núñez Barojas soy yo, solo una señora, no solo, soy una señora inconforme. Tengo 50 años de edad, soy originaria de una comunidad muy chiquita en el estado de Puebla. Mi pueblo se llama Tehuitzo, pertenece al municipio de Palmar de Bravo. Es una comunidad rural de aproximadamente entre 700 y 800 habitantes. Las actividades económicamente productivas, pues es el campo. Mucho de la gente, entre ellos mis familiares, mi padre, pues eran transportistas de carga federal. Eh, y pues también la producción de leche ya en menos cantidad, pero pues la gente también se dedica a tener su ganado, sus vacas, sus chivos, sus borregos. Y bueno, pues ese fue mi entorno. Ese era el Puebla, era mi pueblo, porque en general así era el estado en el que yo me desarrollé como persona y como hija. Ahí nací, en casa, en la casa desde los ancestros. Ahí nació mi padre, ahí nacimos mis hermanos y yo, ahí nació mi hijo Juan de Dios. Y pues al ser un ambiente pues bastante sano, tranquilo y pese a las circunstancias de ruralidad que hay en la comunidad, pues yo fui una niña muy feliz. Crecí en un ambiente muy sano, sin televisión, sin juguetes, sin mercadotecnia, sin cine, pero fui una niña muy feliz. Jugábamos pues con lo que había, a la cuerda, a las escondidillas, entre cuidar vacas, ayudar a mis papás a cuidar vacas, a hacer tortillas, a ir al campo. Pues esa era yo, ahí me desarrollé. Y bueno, pues hasta ahí cursé la primaria en mi pueblo. Hoy ya hay bachiller, pero para entonces solamente había primaria. De hecho, no hice kinder. Podrán comprender algunas de mis limitaciones. Y bueno, mi estado, pues era un estado tranquilo. Sí era un estado tranquilo. Sí era un estado que estaba en paz. Sí era un estado donde te puedo decir que inclusive yo veía y me ilusionaba que profesionalmente había oportunidades para crecer, porque sí lo era. Pero bueno, pues eso se descompuso. Es como irónico, ¿no? Cuando se supone que tenemos más, que hemos avanzado, que tendríamos que estar mejor, pues resulta que vamos para peor. Y esto fue lo que pasó en nuestro estado. Fui mamá soltera, me salí con mi domingo 7 en la última etapa del bachiller, fui mamá de Juan de Dios Núñez Barojas, eh, y bueno, posteriormente a eso, yo me vine a la ciudad de Puebla, a la universidad, a pesar que ya había salido con mi domingo 7, pues mis papás me dieron la oportunidad y me siguieron apoyando para que yo siguiera estudiando, porque pues a pesar de que mis padres no tuvieron estudio,
pues mi padre decía que me tenía que dar las herramientas para que yo pudiera salir adelante con mi hijo y que no dependiera de ningún hombre para salir adelante yo sola con mi hijo, ¿no? Que no necesitara yo de alguien más, que fuera yo autosuficiente, autónoma, independiente. Y eso, pues, este es de los mejores regalos, además de la vida que mi padre me ha dado, ¿no? Mis padres. Y bueno, pues siendo mamá de Juan de Dios, pues seguí la vida normal dentro de esa Puebla que conocíamos, ¿no? Sin embargo, yo también no me daba cuenta cómo se iba, cómo iba creciendo la violencia y cómo se iba recrudeciendo esa misma violencia. Así pasó la vida. Egresé de la carrera de Derecho, de la Facultad de Derechos, de Derecho de la UAP en el 99. Cursé la carrera del 94 al 99, me titulé por ahí del 2001. Y bueno, pues yo pues intentaba desarrollar mi carrera. No, no tuve las suficientes herramientas sociales de relaciones públicas pues para eh, tener un despacho de renombre, pero mi carrera me permitía vivir, ¿no? Me dedicaba a litigar y mi carrera me daba para ir viviendo. Pues así se fue dando la vida, las cosas, hasta que mi hijo Juan de Dios tenía 23 años. Para entonces estábamos con un gobierno que se decía diferente, que se decía de izquierda para ese tiempo, que era el PAN. Y en Puebla nos vendían el eslogan de la Puebla segura. Y este gobernador Moreno Valle hizo tanto trabajo de publicidad que todo mundo al exterior de Puebla, todo mundo se la compraba y todo mundo pensaba que Puebla era la tierra prometida, ¿no? Pero no se daban cuenta que al interior este gobierno, su ambición desmesurada por tener el poder, por tener el puesto, por ser gobernador y presidenciable, por tener el dinero y por tener los partidos a su disposición y por su ambición sin límites, estaba vendiendo a Puebla, ¿no? Vendiéndole el alma de Puebla al diablo, y por el diablo me refiero a la corrupción, a la inseguridad, a la delincuencia y delincuencia organizada que se gesta desde el propio gobernador. Entonces es ahí durante el gobierno de Rafael Moreno Valle cuando se detona el famoso trasiego de los ductos de Pemex para el trasiego del Huachicol, donde la misma gente de Pemex, ¿quién más sabía sino ellos? Les enseñaron a civiles de las comunidades a cómo perforar los ductos de Pemex, en qué momento y cómo extraer de manera pues al margen de la ley, ¿no? El combustible. Y luego, pues se vuelve un mercado importante, Abraham, porque mientras la gasolina en ese tiempo estaba en 12 pesos, los litros de 900 mililitros, no, nosotros la comprábamos, y digo nosotros porque yo también la compraba. O sea, en las comunidades, el 99% de la gente los pueblos comprábamos la gasolina fuera de las gasolineras. Y sí, no sabíamos qué, o sea, sabíamos de dónde provenía, pero pues bueno, pues no pensamos más allá, ¿no? Entonces, comprábamos litros de 1000 mililitros a 5 pesos, a 6 pesos. Pero no solo fuimos la ciudadanía, o sea, quienes detonan esto, insisto, es la misma gente de Pemex, de la mano con la gente del gobierno. Allá en mi municipio hay domicilios donde en algún momento hicieron un cateo, sacaron por lo menos 10 bidones de 1000 litros de combustible. Todos los días, las patrullas de la Policía Estatal, Abraham, llegaban a llenar sus tanques. Todos los días. Gasolineros que tenían sus tomas clandestinas, ¿no? Y eso pues generó una derrama de dinero, a pesar de que se vendía a muy bajo costo, pero fluía el efectivo. Y eso pues como incrementó un poquito el poder adquisitivo en los pueblos, claro, imagínate. Eh, ¿Cuánto nos rendía para llenar un tanque de gasolina? Desgraciadamente esto despertó
O sea, cuando pues ya se empieza a hacer un alarma de las pérdidas que ya tenía Pemex, el gobierno, pues como de primera estrategia, tiende a cerrar los ductos de Pemex, cierra la llave al huachicol. Y la gente que ya le había gustado vivir de esta manera, y digo no que no fuera peligrosa, porque sí era peligrosa, o sea, había accidentes donde explotaban las tomas, la gente se quemaba ahí, los que operaban, se lesionaban, en fin, pero todavía esto recrudeció mucho más, que despierta la ambición de los grupos que de por sí se dedicaban a delinquir. Los que antes se dedicaban al secuestro, al asalto y atraco en carretera, a las extorsiones, al narcomenudeo, entonces se enfocaron solamente en el trasiego del huachicol. Cuando les cierran los ductos de Pemex, pues no buscan otra alternativa de generar ingresos. Ahora se van a robar al tren, luego se van a robar a los carros del refresco, a los productos de Bimbo, a los embutidos, a Sabritas, a todo eso. Y desgraciadamente empieza la disputa por el control del territorio entre grupos locales. En esa disputa entre grupos locales, pues se llevan siempre a gente que no tenía nada que ver. El típico, estuviste en el lugar equivocado, en el momento equivocado, con la persona equivocada. Ayer, por ejemplo, estuve en el Ministerio Público y me dice la Ministerio Público de mi caso, es que señora, lo más probable y probablemente su hijo fue daño colateral. ¿Cuántos daños colaterales hay? ¿No? Entonces, mi hijo fue desaparecido el viernes 28 de abril, Juan de Dios, tenía 23 años. Ese viernes 28 de abril había salido con Abraham y con Vicente, unos personas, digámoslo, cuates, conocidos que se encontraba eventualmente. Y habían salido aproximadamente 9:30 de la noche, fue la última vez que tuve comunicación por teléfono con él y me dijo, mamá, ya estoy en Cognopalan. Cognopalan está exactamente a 15 minutos de mi casa, o sea, no de mi pueblo, de mi casa. No, me dice, pero hay un retén y no dejan pasar a nadie. Entonces, pues me dijo que daría vuelta por Cañada Morelos, que es el municipio colindante con Palmar, pero dar vuelta por Cañada pues implicaba el doble de tiempo. Y para ese tiempo te digo que como ya también les habían estado cerrando los ductos, eh, pues ya la gente se dedicaba a asaltar a cualquier hora del día. Lo mismo te podían asaltar a las 7 de la mañana, 10 de la mañana, 1 que 3 de la tarde, porque en la noche normalmente pues la gente nos autopusimos un toque de queda. Ya no salíamos porque, o sea, muchos familiares sufrieron el intento de, los quisieron asaltar, les quisieron quitar la moto, les quisieron quitar su carro y pues a muchos lo logra, a mucha gente sí lo hacían y otros pues lo evitaban como podían. Y una forma de evitarlo era ya no saliendo después de las 6 7 de la tarde. Y bueno, pues mi hijo fue desaparecido, ya no regresó a casa. Los chicos con los que iba, Bran y Vicente, tampoco llegaron a su casa. Los fuimos a buscar a casa de ellos pensando que por la hora se habría quedado con ellos, pero pues ya no regresó. Y llegar al Ministerio Público, poner la denuncia, ver que no hacían nada, que pues solo se limitaron a tomar tu declaración y a generar oficios burocráticos de trámite sin un objetivo claro, sin una estrategia, sin un plan definido para investigar o trabajar y esclarecer y dar con el paradero de los muchachos. Pues esto llevó todo prácticamente año y medio, Abraham. Pero previamente a 2017, pues los casos muy fuertes que ya sonaban en las noticias, que ya era escándalo nacional e internacional, o alarma, mejor dicho, pues entre las muertas de Juárez, ¿no? Y los 43 de Ayotzinapa. De ahí, pues, y bueno, para ese tiempo también ya había otros colectivos de familiares que se organizaban, que ante la omisión de las autoridades, pues las familias tenían que salir a hacer la chamba. Y en otros estados ya había colectivos. En Puebla no. En Puebla, y además decirte que pues yo vivía en mi burbuja rural, ¿no? Pero era mi burbuja. Entonces yo no conocía a nadie en la ciudad, en mi zona, en la ciudad, en el estado que estuviera viviendo la desaparición de un ser querido. Por lo tanto, yo estaba totalmente ajena, alejada de esta problemática, porque aunque yo me dedicaba a litigar,
tampoco había, ni siquiera de cerca, ¿no? De referencia había escuchado que alguien estuviera viviendo por esta situación o algún abogado acompañara un caso como este. Y entonces, pues ya me llevó año y medio y eso por recomendación de un querido amigo, igual como Toño Cerezo, como los Cerezo de Julio Mata, que a quien contacté por teléfono en mi intento de buscar ayuda, que alguien me dijera cómo buscar a mi hijo, cómo hacerle, no sé, yo imaginaba y pensaba que alguien vendría y me tomaría de la mano y me decía, María Luisa, vamos, te voy a enseñar a buscar a tu hijo y vamos a encontrar a tu hijo. Pues eso no pasa, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, buscaba yo a los padres de los 43 de Ayotzinapa. Imagínate ellos sumergidos en su problema, en su búsqueda tan compleja, pues no iban a venir a Puebla. O sea, primera porque pues no tienen, o sea, después entendí todas las limitaciones, las complejidades y dificultades a las que nos enfrentamos cuando nos es desaparecido un ser querido. Y bueno, pues fue hasta año y medio como después de hacer mi propia investigación, de ver que el Ministerio Público dejó pasar datos importantes como cámaras de seguridad, como testigos, como que en general omiso, fue como ya resignada. Y por sugerencia de Julio Mata, pues me resigno y me decido a fundar La Voz de los Desaparecidos en Puebla. Es colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla. Pues fue algo muy chusco, solo fuimos a fiscalía la señora Lucía, mamá de Abraham y de Vicente y yo, ahí nos encontramos muy cerca con Julio, le dije, ¿qué tengo que hacer para hacer un colectivo? Me dijo, solo que quieras hacerlo. Yo me imaginaba, ¿no? Yo además era legalmente muy disciplinada. Ser abogada, sabía que siempre se tenía que actuar dentro del marco de la ley. Entonces yo le decía, pensaba que quizá tendría que ir al notario público y demás, y me dice Julio, no, María Luisa, los familiares no tienen necesidad ni obligación de ir al notario público. O sea, si tú ahora dices, soy un colectivo, eres un colectivo. Y fue muy chistoso para mí porque le dije, bueno, entonces si yo ahorita digo soy colectivo, dice, ya está, ya eres colectivo. ¡Wow! O sea, esto sí, lo decreto, lo declaro y ya es, hecho está. ¿No? Aquí sí me funcionó. Y luego le digo, ajá, ¿y luego qué sigue? Dice, pues busca familiares que quieran sumarse al colectivo, porque seguro este problema es muy grave, más de lo que te imaginas. Yo todavía no visualizaba todo eso, Abraham. No alcanzaba a dimensionar el problema, que no se trataba solo de María Luisa, no se trataba solo del hijo de María Luisa, de Abraham y de Vicente. Y entonces ahí le preguntó a la señora Lucía, fue un 8 de agosto del 2018, o sea, año y medio después. Le digo, señora Lucía, ¿usted quiere formar parte del colectivo? Y la señora Lucía, bien linda, me dice, sí, doña Mari, como usted diga. Dije, bueno, yo ya somos dos, ¿no? Pero hoy era 8 de agosto, entonces le digo a Julio, ¿y qué sigue? Me dice, pues justo el 30, dice, todos los colectivos a nivel nacional hacen una activación, activan para el 30 de agosto que se conmemora el Día Internacional del Desaparecido. Eso yo no lo sabía, Abra. Yo estaba totalmente ajena, alejada del tema de la desaparición. Y pues también el tema de derechos humanos, pues también era reciente, o sea, pues prácticamente era muy reciente, ¿no? Entonces le dije, ¿sabes? Ahí fue como un despertar para mí, uno de tantos despertares que tuve ya en la vida después de la desaparición de mi hijo. Dije, ¿cómo? O sea, ¿cómo que hay un día que se conmemora internacionalmente la desaparición de personas? ¿Por qué? O sea, cuando se conmemora internacionalmente, o sea, ¿de qué tamaño es el problema? ¿Cuántas personas hay desaparecidas? Y otra, o sea, si conmemoramos un día es porque ya es una costumbre, ya es normal. Y sentí en ese momento que las fuerzas abandonaban mi cuerpo y le dije a Julio, no, yo no me quiero acostumbrar. Nadie se puede acostumbrar y yo no me quiero acostumbrar a que mi hijo esté desaparecido o a que la gente desaparezca. ¿Sabes? Eso fue como que me cayó un balde de agua helada encima. Y fue muy triste y tengo un despertar muy, muy, muy triste y muy crudo para mí. Sin embargo, pues
Le digo, ¿y qué sigue? Dice, pues convoca. Hay que visibilizar, es importante visibilizar. Las familias hacen marchas, van a México. Le decía Julio, pero yo no quiero una marcha. O sea, es más, yo no quiero un colectivo. Yo solo quiero encontrar a mi hijo. Dice, es que los colectivos van a las marchas a la Ciudad de México. Le dije, pero ¿para qué? Yo en la Ciudad de México, en una marcha en la Ciudad de México, en una marcha en Puebla, no voy a encontrar a mi hijo. ¿Para qué me sirve una marcha? Me decía, es que es importante visibilizar lo que está pasando, María Luisa. Yo seguía sin entender, Abraham. Y bueno, así sin entender, me aventé como el borras. Y así es como pues me decido y surge la voz de los desaparecidos en Puebla. Convoco a una manifestación frente a Fiscalía para el 30 de agosto del 2018. Pero además me puse a rastrear, me puse a googlear casos de personas desaparecidas en Puebla. Hice una lista así a mano, en una hoja X en casa, una lista de números telefónicos y familiares que veía yo en redes sociales y me puse a llamarles por teléfono a todos. Junté una lista como de 40 personas y les empecé a llamar por teléfono y les decía, soy María Luisa, soy mamá de Juan de Dios, mi hijo está desaparecido, fundé un colectivo, vamos a hacer una manifestación. O sea, trataba de compartir o extender eso que a mí me decía Julio, que a pesar de que yo no entendía, no. Entonces, para el 30 de agosto del 2018 llegamos frente a Fiscalía 14 familias. Y ahí fue la primera interacción que yo tuve con otras familias, que inclusive ya tenían 1 año, 2 años antes que yo buscando a un ser querido. Y empezamos a compartir nuestras experiencias de lo mal que nos había ido ante la fiscalía. Entonces, Procuraduría todavía. Todas coincidimos que las carpetas adolecían de lo mismo. Ministerios públicos nefastos, omisos, corruptos, prepotentes, déspotas, groseros, huevones, mediocres, inútiles, corrupción e indiferencia. Y ahí empezamos a ver eso, ¿no? Los familiares no sabían que tenían derechos como víctimas indirectas. Para agosto del 2018, Abraham ya estaba en vigor la ley general en materia de desaparición de personas. En Puebla era letra muerta. Y entonces, una vez platicando con las familias, me di a la tarea de ponerme a leer la ley, artículo por artículo, y fui tomando nota de qué es lo que tenía que aplicar en Puebla y qué es lo que faltaba. Y pues prácticamente en Puebla faltaba todo. Así que esa vez acordamos seguirnos acompañando, luchando por los derechos de nuestros desaparecidos. Y quedamos de acuerdo en que iba yo a hacer esa talacha, ¿no? De revisar la ley, a ver qué faltaba, hacer el planteamiento a los familiares. Hicimos un grupo de WhatsApp, empezamos a comunicarnos ya de manera constante y nos reunimos por segunda vez, creo que el 23 de octubre del 2018, otra vez ante Fiscalía, pero ya teníamos peticiones claras. Ya teníamos una propuesta. ¿Qué hacía falta? Que se creara la Fiscalía Especializada para investigar, la unidad de análisis de contexto, que hubiera una ley estatal en Puebla, que hubiera una comisión de búsqueda. Entonces, de manera paralela empezamos a trabajar todos estos rubros. Ante el Congreso, el tema de la ley. Ante el gobierno estatal, el Ejecutivo ante el tema de la comisión de búsqueda. Ante la Fiscalía Especializada. Y pues así es como llegamos, nos recibió para entonces como encargado de despacho Gilberto Higuera Bernal, le dijimos todas las cosas que estaba viendo, en ese momento se comprometió a que creara la Fiscalía Especializada y la Fiscalía Especializada se crea dentro de los siguientes 20 días, o sea, en noviembre del 2018, pero con 3 agentes del Ministerio Público. Para atender en ese momento, me decía quien fuera nombrado el titular de esa fiscalía, Alejandro García Badiola, me dijo, hay 1,600 carpetas de desaparecidos. Entre 3 ministerios públicos, pues ¿cuándo? Y entonces esas carpetas estaban dispersas al interior de todo el estado de Puebla. Las mandaron a traer a la Fiscalía Especializada y es como empezaron a contabilizar. Claro, faltaban algunas porque inclusive algunas ya estaban hasta extraviadas. Y bueno, es así como empezamos, como surge la voz de los desaparecidos, implementamos todo, de igual a la par trabajamos que se creara la Fiscalía. En junio del 2019 se crea por decreto del Ejecutivo con el gobierno interino del maestro Guillermo Pacheco Pulido la Comisión de Búsqueda, pero entra en funciones hasta febrero del 2020 ya con el gobierno de Barbosa. Luego
trabajamos con el IDI, el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Yacuría, la iniciativa de ley en materia de desaparición de personas para el Estado de Puebla y con la entonces diputada Estefanía Rodríguez Sandoval, fue la única diputada que tuvo interés y que trabajó en esa se trabajó con nosotros y con el IDIE y se propone la iniciativa de esta ley y nos llevó un año que estuviera en la congeladora del Congreso y 46 días del plantón, del 15 de julio al 26 de agosto del 2021, pero logramos que se aprobara el 24 de agosto del 2021. Y luego ya también en la legislatura 60 impulsamos también de la mano con la diputada Mónica Silva en Puebla y también con apoyo de instituciones de la Ibero, la ley de declaración especial de ausencia. Nosotros pues fuimos los pioneros en las búsquedas en campo, ¿no? Implementar las herramientas, lo típico, las varillas, los picos, las palas. Hoy ya las tiene comisión de búsqueda y también la fiscalía, pero nosotros fuimos los pioneros. Y todo lo que ha habido en Puebla, pues nosotros lo hemos hecho. Lo ha impulsado la voz de los desaparecidos en Puebla. Todo. De eso, pues, por supuesto, pues hace que otras familias que no estén colectivizadas o se organizan en grupos diferentes, ya también sean tomadas en cuenta. Pero quien le jala la hebra a la madeja somos nosotros. Quienes le ponemos el cascabel al gato es la voz de los desaparecidos en Puebla. En su momento los familiares que han estado, porque también este colectivo ha sido de transición para otros familiares y que hoy forman parte de otros colectivos, ¿no? Pero pues la voz de los desaparecidos en Puebla sigue siendo un colectivo que ponemos agenda pública, ponemos agenda política, mediática y también social. Cuando fue desaparecido mi hijo, que fue un caso también relativamente mediático, los medios de comunicación no hablaban de desaparición en Puebla. Era la Puebla segura. ¿Cómo podía haber desapariciones en Puebla? Hasta que llegamos nosotros. Hoy prácticamente todos los medios de comunicación hablan de la desaparición de personas. Difunden fichas, boletines, alertan, nos dan espacios para entrevistas, para asesorar a la gente, para decirles qué se tiene que hacer, qué no tienen que permitir porque es como víctimas que son, ¿no? Y cómo reclamar sus derechos. Entonces, pues eso es lo que hemos hecho, pues prácticamente todo. Somos también participamos en el Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos, generamos sinergia con otras organizaciones de derechos humanos, tanto regionales, nacionales como internacionales. Aquí en Puebla, la verdad es que hay colectivas y organizaciones súper hermanadas como el Nodo de Derechos Humanos, como Técnicas Rudas, Colectiva ADA, CAFIS, el Taller, y que me perdone, a nivel nacional, pues está también aquí en Puebla y Maíz, Pueblos Unidos, también con otras luchas, ¿no? Con la red de periodistas a nivel nacional, pues con el Comité de Derecho, Comité Cerezo, con el Movimiento Nacional, con la Red por la Paz, con Serapaz, con pueblos mesoamericanos, sí es pueblos mesoamericanos, de los de Chiapas, ¿no? A nivel internacional, pues también hemos tenido ya la oportunidad de ir de llevar a visibilizar el problema a Alemania, con Pacta Servanda, con apoyo de PAN para el Mundo. Hoy, por ejemplo, también estoy dentro, yo como me volví activista defensora de derechos humanos. Hoy estoy dentro de un programa de la embajada alemana que se llama Protejamos sus voces. O sea, hemos hecho un trabajo, pues creo que yo considero que muy grande, y no lo digo a manera de ego, sino porque sí también entendí que es importante autorreconocernos, ¿no? Es una forma de autoconsiderarnos. Y bueno, pues es como surge la voz de los desaparecidos en Puebla. Somos las señoras inconformes del colectivo, somos un colectivo inconforme, por supuesto. Y aquí seguimos dando la batalla. Y así es como surge y todo lo que hemos hecho. Eh, luego, Y que no sé además si es quieres muy, preguntar algo. sí, sí, y que además es muy importante justo esta situación que comentas, María Luisa, acerca de, pues, este ejercicio también, pues, de memoria, ¿no? De memoria de cómo surgieron, de cómo surgió este colectivo, ¿no? Y además, pues, también, pues, preguntarte, justo como ligado con este ejercicio de memoria histórica, ¿cuáles fueron los sueños y cuáles los sueños y legado que te deja Juan de Dios Núñez Barojas, como también para ligarlo, pues que de esto desprendió pues toda esta visibilización que se hace de las personas desaparecidas
en Puebla, que como bien comentas, durante el gobierno de Moreno Valle, pues era puerta segura, nadie se hablaba de ello y a raíz de esta situación, pues ya todos empezaron a hablar de las personas desaparecidas y ya no pudieron ocultar esta situación, ¿no? Así es. Sí, mira, a mí me parece que como primer ejercicio de memoria histórica, pues es su propia vida. Su vida de mi hijo, pues en sí mismo ya es es memoria histórica. Yo luego, cuando estaba enojada, decía, se metieron con el hijo equivocado. Nunca pensaron que Juan de Dios tuviera mucha madre, ¿no? Y que iba a hacer todo lo posible y hasta lo que pareciera imposible, ¿no? Por luchar por su hijo. Y para mí ese es el primer ejercicio de memoria histórica que me deja mi hijo, su propia vida, su nombre, su existencia. Juan de Dios era un chico normal, tenía 23 años. Juan de Dios fue un niño, te digo, fui mamá soltera, pero fue un niño muy amado. Desde que él nació, fue un niño muy amado, fue un niño muy querido, muy cuidado, protegido. Además, fue un niño súper inteligente. Era un niño muy inteligente, eh, pero un gran ser humano. O sea, además de inteligente, de aprender, tenía una memoria, una capacidad de análisis. Era una persona con un gran corazón. Juan de Dios era sencillo. Eh, y algo que tenía mi hijo y que eso me lo ha dejado como lección de vida, mi hijo amaba vivir. Él era difícilmente lo veíamos enojado. O sea, yo ahora trato de recordar algún momento en el que él hubiera estado enojado. Podía estar triste, apachurrado, pero nunca, no recuerdo un momento en el que él hubiera estado enojado. Podía estar serio, pero se percataba que volteábamos a verlos y nos regresaba la mirada y nos devolvía una sonrisa. Y él siempre bromeaba, le gustaba la música. Mi padre creció de corridos como los Tigres del Norte, Ramón Ayala y los Caetes de Linares, Chalino. Y mi padre creció con todo eso y pues era la música que escuchaba y yo la escuchaba y Juan de Dios la escuchaba y hasta la fecha la escuchamos, ¿sabes? Y Juan de Dios pues amaba la música, amaba bailar, disfrutar la vida. Eh, y yo estoy segura que pues, mi hijo hubiera querido seguir viviendo y ya no lo dejaron. Entonces pensé que pues que un legado también como ejercicio de memoria histórica, pues tengo la responsabilidad moral de vivir y como dice Toño, de vivir la vida y como dice Toño, pelear por ser feliz. Porque mi hijo pues ya no le dieron esa oportunidad y él amaba vivir. Y luego pues el otro que sin querer, sin pensar, sin visualizarlo, pues el colectivo. La existencia de la propia voz de los desaparecidos en Puebla es el ejercicio de memoria histórica de mi hijo. Su sueño, mi hijo era justo, era compartido, se quitaba la camisa por dársela a alguien más. Y, y me parece que esta es una forma de guardar su memoria o de hacerle memoria, porque el colectivo es eso, Abraham. El colectivo es compartir, el colectivo es ayudar, es acompañarnos, es abrazarnos, es enseñar, es respetar, es cuidar. Y así era mi hijo. No es porque fuera mi hijo, pero de verdad él así era. Y ese es su sueño, pues vivir. Y mira, no tendría que haber sido esta la manera, porque esto es real, ¿no? Tampoco hay que romantizarlo. No tendría que haber sido eso, porque mi hijo tendría que estar aquí, disfrutando la vida, viviendo la vida. El 8 de marzo él cumpliría 32 años de edad, ¿no? Pero pues este es su legado, luchar por la justicia. Desde su desaparición, desde su hallazgo sin vida, lo encontramos sin vida, prácticamente lo recuperamos a los 5 años de la desaparición sin vida,
pero la voz de los desaparecidos en Puebla, luchar por lo justo, inconformarnos en contra de lo injusto, es el mejor legado de mi hijo. Sí, que además perdura con esta colectividad que tú continúas, pues también en la lucha, ¿no? Que no dejas al colectivo, que sigues en el colectivo a pesar de, pues ya de alguna manera haber encontrado a Juan de Dios y sigues apoyando a las madres y sigue perdurando la memoria de él en este colectivo y su voz también en este colectivo de todas y de todos, ¿no? Y desde tu Así es. práctica concreta, María Luisa, pues ¿cómo ha sido esta lucha de las madres buscadoras? ¿A qué se han enfrentado? ¿A qué barreras se han enfrentado, pues como colectivo, tú principalmente al empezarlo? ¿Cuáles fueron todas esas barreras? Si bien ya nos comentaste algunas cuestiones de la burocracia, pero ¿qué otras barreras han encontrado? ¿Algo más fuerte que hayan encontrado? ¿Amenazas? ¿No? ¿Qué barreras encontraste en este camino? Sí, fíjate que ha sido muy difícil porque hoy entendemos que la desaparición, que la omisión, que la falta, la impunidad y la falta de justicia es sistemática y estructural. Pero ya de manera directa, las dificultades a las que nosotros nos encontramos, así ya muy práctica, son eh, el peor lastre después de la desaparición son las propias autoridades. Llegar con el Ministerio Público, la gente de investigación, que vean la fotografía de mi hijo con camisa vaquera y sombrero, porque además así vestía a mi hijo desde niño, y mi abuelo y mi papá, y en mi pueblo la gente de repente así viste, sigue vistiendo todavía, pues ¿en qué andaba su hijo? ¿Por qué lo dejó salir? ¿Por qué lo dejó que se juntara con esas personas? ¿No? Y como investigar el si yo les estoy diciendo, a ver, mi hijo estaba en Cuauhnopalan, en la calle A, esquina con Sol, pues se van a buscar hasta el otro lado del estado. Si digo estaba en Palmar de Bravo, pues nos vamos a ir a buscar a Poza Rica, ¿no? O a Venustiano Carranza. Eso es lo que hacen, ¿sabes? Le dan muchas vueltas al asunto con tal de no investigar. Pero además de todo, pues eso, a los malos tratos por parte de los ministerios públicos, a mí en lo personal nunca me pidieron dinero, pero hay compañeras a las que sí les pidieron dinero, por ejemplo, para conseguir la sábana de llamadas. Hay gente a la que le piden para la gasolina porque los policías de investigación no tienen vehículos suficientes o no tienen gasolina suficiente. Nos encontramos que aunque lo más básico no lo hay como papelería suficiente para las copias, para las entrevistas, las impresiones de las entrevistas salen de mala calidad porque no tienen toner suficiente, falta de personal también, pero ahora algo más fuerte es los ataques que ya de manera directa en lo personal el colectivo y yo hemos recibido por parte de un secretario de gobernación, pero también desde el gobernador Barbosa, presidentes municipales, mi propia fiscalía. Cuando nosotros decimos es que la fiscalía no está trabajando, sale la fiscal general y dice, eso no es cierto. Eso ya es un ataque directo, porque además nosotros lo decimos con base en las pruebas que hay, que es la propia carpeta de investigación. Y la fiscal no conoce las carpetas como nosotros, ¿no? Por ejemplo, esta semana estuvimos acompañando a una familia cuyo familiar tiene 6 meses desaparecido. Y me dice la señora que su ministerio público le dijo, señora, después de 6 meses no le dieron cita, ni le avisan de los avances que hay, si es que hay avances, y entonces ella le pide cita al ministerio público. Y el ministerio público le dice, señora, ¿con quién va a venir? Y le dice ella, pues con mis suegros, pero ¿quién más? ¿Va a venir algún colectivo? Y ella, no, pues no. Le recomiendo que no se junte con los colectivos porque ellos cobran muy caro por lo que hacen y le van a sacar un ojo de la cara. El colectivo resulta tan molesto, tan incómodo para las autoridades. Porque bueno, aprovechando también pues esta herramienta de vida que tengo, que es ser abogada, ¿no? Y tener un poquito de experiencia y de conocimiento en cómo, en la operatividad ante las instituciones, yo acompaño como asesora jurídica altruista a los familiares que se acercan al colectivo o como defensora de derechos humanos. En materia de desaparición de personas, la ley considera que los familiares pueden ser acompañados por un defensor de derechos humanos sin necesidad de que sea abogado.
para afortunadamente, considero yo, pues tengo ambas posiciones. Y entonces, bueno, pues el acompañarle también, no solo como defensora, sino como abogada, pues me puedo dar cuenta de manera técnica, ¿no? De cuáles son las omisiones o lo que está haciendo mal el Ministerio Público. A lo mejor no de todo, porque pues tampoco lo sé todo, Abraham, y tampoco lo veo todo, pero sí como cosas muy simples, ¿no? O muy visibles a simple vista. Entonces, los ministerios públicos pues ya saben que si yo voy, me voy a dar cuenta de todo esto y entonces les molesta, les preocupa que yo vaya. Y entonces hacen todo lo posible para inhibir y convencer a las familias de que se acompañen de un colectivo, específicamente el mío, porque pues además de que yo sí intervengo en las carpetas de investigación, proponemos actos de investigación y yo sí le digo esto está mal y quiero que lo escribas en el registro y ellos no quieren, entonces yo lo hago. Les ponemos quejas. Promovemos control judicial, les iniciamos denuncias, tenemos denunciado a un ministerio público en Tehuacán por haber desaparecido indicios importantes en una carpeta de desaparición. Entonces, de hecho, el 23 de este estará empezando el juicio oral en contra de ese Ministerio Público. Y claro, ellos no quieren que nosotros nos demos cuenta de todas las anomalías y por eso hacen hasta lo imposible para que los familiares no se acerquen a este colectivo. Y este Ministerio Público le dijo a la familia, o sea, no busquen un colectivo porque les van a sacar un ojo de la cara. Entonces la familia se intriga y dice, bueno, ¿por qué no quieren que vaya a un colectivo? O sea, ¿qué están escondiendo? ¿O qué no quieren que se den cuenta? Porque además los señores saben que nosotros no cobramos por lo que hacemos. O yo no cobro por darles el acompañamiento, menos mientras un abogado particular les cobra mínimo por acompañarlos a una cita al Ministerio Público, les cobra mínimo 1,500 pesos, yo no les cobro nada, Abraham. Hay familiares que de su propia iniciativa me regalan 100 pesos, 200 pesos, y si voy de lejos o de más lejos, pues hay quienes hasta 500 pesos para mi gasolina, ¿no? Porque pues yo cubro mis gastos. Pero no todos los familiares, y no es una condicionante. O sea, yo nunca pongo estas condiciones, mucho menos cobro. Entonces la familia nos busca y nos dice, oigan, me dieron cita, pero no quieren que vaya un colectivo. Y dije, claro, de algo no quieren que se den cuenta, que nos demos cuenta, y entonces los acompañé. Y efectivamente, me di cuenta, por ejemplo, Abraham, en este caso, que la persona fue desaparecida desde agosto, hicieron un cateo en septiembre o en una casa de seguridad muy en la zona metropolitana de Puebla y encontraron tantos hallazgos, no restos humanos, pero sí hallazgos, vestimentas, maletas, zapatos, estilo Rancho Teuchitlán. Y está el informe del cateo. Cuando la familia ve el informe del cateo, identifica prendas de su familiar. Y este informe tenía ahí 6 meses. 5 meses y no se lo habían informado al familiar. Hasta que llegan o llegó con ellos. Y entonces y le dije, oye, dale copias porque necesitamos trabajar con las copias. Se compromete a darle las copias, fuimos miércoles de la semana pasada, se compromete a darle las copias el viernes de la semana pasada, la señora va y le dijo que no le va a dar las copias, así, nomás le dice que no le va a dar las copias. Entonces, empezamos a sufrir como este ataque, este tipo tratan de desacreditar y de desprestigiarme y al colectivo, porque te repito, somos el colectivo más incómodo. Entonces, tratan de decir que yo cobro, que yo gano, que yo lucro con el colectivo y cosas por el estilo. Entonces, además de que, bueno, me han saboteado con basuritas las chapas de las puertas del coche, me han picado las llantas del coche, me han seguido, pareciera, a veces mi teléfono está muy raro. El gobernador Barbosa en su momento dijo que los desaparecidos no son desaparecidos, que la mayoría de las mujeres se van con el novio y que regresan al otro día y que los hombres andan en malos pasos. Al respecto, en su momento promovimos un juicio de amparo con apoyo también de un área jurídica de la Ibero y ganamos un amparo en contra de Barbosa. Aun cuando ya estaba muerto, ganamos el amparo, porque se suben a litigar en contra de las familias.
y se suben a litigar con tal de restringirnos nuestros derechos. Y este año, con el apoyo de ProJuc, tramitamos el año pasado, un juicio de amparo en contra de la ley de ciberasedio y nos notificaron la sentencia favorable y claro, el Congreso y el Ejecutivo de Puebla se recurren a esta sentencia. O sea, es tanta la desfachatez, es tanto el descaro, el cinismo, el ego, que no les importa subirse a litigar, subirse al ring a litigar en contra de las víctimas, en contra de las familias, porque a toda costa quieren quitarnos nuestros derechos. Y además, Entonces, María Luisa, si me permites, pues ¿qué están escondiendo o los intereses de quién están defendiendo para evitar este tipo de situaciones de que nosotros ejerzamos nuestros derechos como personas víctimas y familiares de personas víctimas de desaparición, ¿no? O sea, este hecho también que dices que encontraron este hallazgo que encontraron en la zona metropolitana de Puebla, o sea, es algo que no ha salido en medios nacionales y que están escondiendo también en esa situación donde tampoco quieren entregar las copias para que pues lo podamos difundir, ¿no? Y que se sepa qué es lo claro, que está pasando y cuántas personas estuvieron ahí y de quién es esta casa también, ¿no? claro, justo. Hicieron un cateo en una clínica donde llevan a las víctimas reclutadas, porque estas víctimas fueron reclutadas o enganchadas para un trabajo y las llevan a la clínica. En la clínica encuentran de manera, pues no es normal que en una clínica encuentren en sobres Manila, entre bolsas de plástico, sobres Manila, fajos de billetes, ¿no? De 200, 300 mil pesos en cada bolsa, siendo un poco más de 1 millón de pesos. Eso no es normal. O sea, te parece normal y no le das y no profundizas en la investigación. Les digo, oye, pues hay personal de la clínica. ¿Por qué no profundizas esa investigación? No, y esas son de las cosas que yo les exijo. Le dije, quiero que investigues esto y quiero que sigas esta línea y esta y esta y esta y esta y esta y esta y quiero que lo escribas. Y no lo quieren escribir además, Abraham. Y le digo al MP, ¿por qué tienes miedo de escribir las cosas por su nombre? Escríbelo. Y entonces, como a mí no me pueden amedrentar, a las familias les dicen, no señora, no se puede. No señora, no se puede. No señora, es que así no se puede. Es que el Ministerio Público soy yo. Sí, y a mí no me pueden argumentar todo eso, porque yo sí los mando muy lejos por la fiscalía. Dije, a ver, es tu obligación dirigir la investigación y tú vas a escribir lo que yo te estoy diciendo. Y si no quieres hacerlo, me lo vas a contestar por escrito, pero lo vas a razonar y me lo vas a manifestar por escrito. Acuérdalo y establecelo en la carpeta de investigación, haz un registro y dime que esto que te estoy pidiendo no, por esto, por esto, por esto y por esto más. Y ahí vemos. Entonces, como a mí no me manipulan, ni me dejo, ¿no? Dentro de lo poco, mis conocimientos, experiencia que tengo, pues no me dejo. Y no quiere decir que no me vean la cara y no quiere decir que no se me escapen algunos detalles importantes. Claro que sí, no lo sé ni lo puedo todo, ni lo alcanzo a ver todo, ¿no? Pero creo que cosas esenciales como esas, te digo que se pueden ver a simple vista, son las que no les gusta. Y entonces este es uno de los obstáculos a los que nos encontramos, Abraham, como colectivo y a los que nos encontramos las madres buscadoras y no solo madres, familias, en el colectivo hay padres, hermanos, abuelos, tías, hermanas, hijos, padrastros buscando a nuestros familiares. Entonces, a estas barreras nos enfrentamos como personas, como familias buscadoras. Y ligado a este hecho, a estas barreras que se encuentran, pues muchas veces, que se encuentran muchas veces estas barreras, las personas buscadoras, el jueves 26 de febrero, durante la 153ª sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, fuiste incorporada por un año. Entonces me da a entender esta situación, pues que es de por qué se dio, ¿no? ¿Por qué se suscitó esta situación, María Luisa? Sí, mira, justo lo que yo te decía, nosotros somos un colectivo que levantamos la voz, ¿no? Si hay dudas, no lo sé todo, aún como abogada no lo sé todo, ni porque tampoco abarco al 100%, ningún abogado abarcamos al 100% la carrera de derecho, pero me pongo a leer, Abraham.
Trato de leer entonces y trato de informarme, documentarme, prepararme antes que hacer alguna crítica o algún comentario. En abril del año pasado se cambió, no más porque sí, por ocurrencias, porque los gobiernos tienen un mal estilo, que cada que cae cambio de gobierno, llegan y barren con el personal que hay y traen su nuevo personal. Entiendo que es su gente de confianza, entiendo que son compromisos políticos, compromisos de campaña, que tienen que pagar una cuota, porque alguien les ayudó, ¿no? En las estructuras del voto y demás. Pero también yo considero que les falta la razonabilidad. O sea, está bien, no creo, o sea, no me opongo a eso. Mucha gente trabaja en campaña, participa porque pues tiene la esperanza de tener una oportunidad de trabajo, de mejorar, porque pues todos necesitamos trabajar, tener un ingreso para vivir. Y eso no es malo. Pero lo que yo sí creo que es definitivamente muy malo, Abraham, es que ponen a cualquier gente nomás por ser el hermano, el amigo, el protegido, el ahijado, el padrino, lo ponen en lugares donde no tienen cabida y no tienen cabida por su preparación académica o falta de preparación y no tienen cabida por su falta de experiencia en la materia o en el área, pero sobre todo no tienen cabida por la carencia que tienen en cuanto a valores, ética, profesionalismo, compromiso y al conocimiento importante. No se puede dejar de lado el conocimiento en materia de derechos humanos y específicamente personas desaparecidas y familias. Y entonces, desde la Secretaría de Gobernación en Puebla, que es cierto, es su facultad, cambian a quien estaba como titular de la Comisión de Búsqueda en Puebla. Y pues hubo inconformidad, por supuesto, no tan solo por parte de la voz de los desaparecidos, sino de otros grupos de familias, y no porque fuera el mejor comisionado o el ideal, sino porque es lo mejor que había y porque dentro de lo que cabe con esas personas, con ese grupo, equipo que llega en su momento, la comisión de búsqueda mejoró. Si estaba en un 3 de calificación reprobatoria, pues con ellos llegó a un 6.5. ¿No? Entonces, nosotros nos inconformamos y más por esto, por el proceso tan amañado, opaco, viciado, pero además con falta de transparencia. Y nosotros hacemos un pronunciamiento el 28 de abril. Yo como vocera del colectivo y así palabras más, palabras menos, lo dijimos, ya no sabemos si este gobierno actúa por ignorancia o por estupidez. Literalmente se los dije. Y entonces al otro día en un evento público, al salir algunos periodistas le preguntan al secretario de Gobernación respecto de nuestra postura y el secretario de Gobernación minimiza, ¿no? Minimiza y dice no, porque además si ustedes, o sea, siempre buscándose echando culpas ajenas, ¿no? Como antes que asumir su responsabilidad y contestar como debiera. Dice, no, porque además hay por ahí una señora inconforme, pero porque es amiga del anterior comisionado, o sea, del que corrió él, pues. Dice, y porque si ustedes le rascan los medios van a encontrar que el hijo por el que ella se aclama o reclama tenía temas ahí por Tehuacán y el Triángulo Rojo. ¿Qué es el Triángulo Rojo? La zona estigmatizada, clasificada como alto índice de violencia y violencia recrudecida, ¿no? Entonces, en el momento que dicen triángulo rojo, ya es una letra escarlata que te ponen en la frente. Entonces dije, o sea, a ver, él está justificando, está diciendo que mi hijo fue desaparecido porque mi hijo era delincuente del triángulo rojo. Y entonces al respecto, pues yo le reviro. Pero después de estas declaraciones del secretario de Gobernación, hubo medios que empezaron a sacar notas, ¿no? Y a golpetearme, que si yo tenía intereses económicos, políticos, partidistas, que si mi hijo también era un delincuente, que si las fosas clandestinas que yo encontraba es porque los cuerpos hallados en esas fosas fueron los que mi hijo asesinó y que yo sabía y que qué casualidad que ahora los encuentro, pero además no solamente de este tipo de gente, también de personas que han sido víctimas de la desaparición por un familiar y fueron cooptados por el Estado. Otros colectivos con los que el Estado pues, se legitima sus acciones. Entonces empezaron a surgir todo este tipo de ataques en mi contra
y además ataques directos en contra de otros integrantes de mi familia desde otras instituciones como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Y dado que se empieza a desatar este tipo de violencia digital en mi contra, de mi familia, del colectivo, es como el Comité Cerezo nos apoya a activar una alerta urgente y se solicita que se me incorpore en el mecanismo de protección federal y es así como llego al mecanismo, Abraham, porque aquí mi riesgo es principalmente a manos de los agentes del Estado, un secretario de Gobernación y hoy fiscalías, ministerios públicos. Sí. Ok, muy bien, María Luisa. También al 16 de mayo de 2025 se registran 2.954 casos de personas desaparecidas, que seguramente siguen creciendo solamente en el estado de Puebla. ¿Qué decir de la nula actuación del Estado, María Luisa? Pues esto que te estoy diciendo, desgraciada, fíjate que sí lo podemos decir como nula actuación del Estado, Abraham, porque te decía, para hace 9 años, cuando mi hijo fuera desaparecido en Puebla, no había, bueno, a nivel nacional ni siquiera había una ley, ¿no? Hoy ya tenemos una fiscalía especializada, comisión de búsqueda, leyes, ya hay protocolos, ya hay un punto de partida para las instituciones, para que las instituciones hagan su trabajo. Además, ya hay recursos. Esta comisión de búsqueda en Puebla es una de las comisiones que más dinero han recibido de la Federación para buscar a los desaparecidos. Y la Fiscalía General, año con año, el Congreso le ha incrementado su techo financiero. Les ha incrementado su presupuesto año con año. Y entonces resulta, pues, que estamos peor. Y sobre todo, ¿sabes qué? Desgraciadamente, al interior de la Fiscalía de Desaparición, te lo tengo que decir, no hay nepotismo. Y discúlpame que lo diga con esta palabra, hay nepotismo. Llegan ahí y pareciera el harem de las fiscales en jefe. ¿No? Entonces, el problema, ellas pueden hacer de su vida personal y de su cuerpo lo que se les pegue su regalada gana. El problema es que cuando no saben delimitar, cuando no saben poner límites entre sus intereses personales y la función que debe dar una fiscalía, es cuando sí nos pasan dando en la torre con sus decisiones personales, porque forman sus grupos, sus mafias al interior del Estado y tienen sus grupos protegidos, porque les lleva el desayuno, porque les dan regalos y a los que son, perdón, los colágenos, ¿no? No cubren guardias, llegan a la hora que quieren, se van a la hora que quieren, les solapan, les encubren sus acciones o omisiones y a los que se inconforman, pues los tratan mal, los castigan, los mandan fuera, les abren carpetas de investigación. Entonces, considero que esta nula actuación del Estado es principalmente por lo que yo te decía, porque la gente que llega porque son amigos, son protegidos, son compadres, son apadrinados, son padrinos de alguien que está muy cerca de quien toma decisiones. Y entonces les permiten que hagan de la fiscalía o de estos espacios los que se les pegue su regalada gana. Y lo mismo pasa con la comisión de búsqueda. La comisión de búsqueda, justo, fíjate, no nos equivocamos cuando nos opusimos al proceso y a la selección de quien hoy es el comisionado de búsqueda, porque lamentablemente, y no es tanto por él, nos dimos cuenta de eso, sino porque no lo dejan trabajar. ¿Dónde no lo dejan trabajar? Desde la Secretaría de Gobernación. ¿Quién? No lo sé. No sé si es el mismo secretario de Gobernación, no sé si es alguien más que por instrucciones de él, o alguien está desobedeciendo instrucciones superiores. Entonces, pues la comisión de búsqueda, cuando iba caminito a hacer una de las comisiones de búsqueda a nivel nacional, pues ahora está peor, porque teniendo toda la estructura, teniendo recursos de los mejores equipos que hay a nivel nacional, había una muy buena área en el análisis de contexto, un buen equipo, todo eso fue desmantelado para colocar ahí a los amigos, dicen ellos mismos, recomendados del secretario de Gobernación en turno. Entonces, pues claro, toda esta movilización de intereses políticos, económicos, particulares y personales se traduce en nula actuación por parte del Estado para buscar a nuestros desaparecidos. Ahora, pasando a un tema muy importante en cuanto a la búsqueda de las personas desaparecidas, se nos dice en el discurso desde la Federación esta cuestión del CURP biométrico, que nos va a servir
para buscar a las personas desaparecidas. ¿Qué opinión te merece esta situación, María Luisa? Mira, yo considero que el CUR biométrico sí parece ser una herramienta no para buscar a las personas desaparecidas, sino para la identificación humana, pero hablamos de personas muertas, ¿no? Y a lo mejor personas que pudieran estar detenidas siempre y cuando funcionara una buena base de datos. Pero eso no existe. O sea, entre las mismas fiscalías entre las mismas fiscalías especializadas de la Fiscalía General en Puebla, hay falta de coordinación, falta de comunicación, hay choque de protagonismos ciegos y pareciera que es competencia. Entonces, mientras no se den esas bases mínimas, esto no va a funcionar y porque además yo no entiendo cómo una curva biométrica va a hacer que funcionen las investigaciones dentro de las carpetas de investigación. No. O sea, esto no es la quinta maravilla, ni viene a resolver el problema, definitivamente no. Y otra de las cosas, Abraham, o sea, dices, ok, es para buscar a las personas desaparecidas. Y cuando los cuerpos ingresan a los CEMEFOS en condiciones donde no es posible tomarles sus biométricos, ¿qué va a pasar? Y eso es lo que ha pasado. Principalmente, o sea, yo sí creo que esta nula actuación del Estado ha sido básicamente por falta de interés, por falta de compromiso, por falta de sensibilidad y pues hasta por la falta de inteligencia para saber cuidar su trabajo, porque la mejor forma de que los operadores del sistema cuiden su trabajo, pues es haciendo un buen trabajo. Sí, pero la curva biométrica definitivamente no va a resolver y esto te lo digo con base en nuestra experiencia. No, Sí, o sea, hemos tenido cuerpos que han estado desde el día uno de la desaparición, han estado en CEMEFO. Y desde entonces se les pueden tomar biométricos, huellas dactilares, ADN, y no lo hacen. Entonces, esto, si sigue prevaleciendo la negativa de que la existencia del problema, la renuencia a establecer estrategias, políticas públicas eficientes y eficaces para encontrar a los desaparecidos, esto no va a ser la diferencia, pero lo más importante, esta cruz biométrica no abona absolutamente nada en una política pública para prevenir y erradicar la desaparición de personas. No. el otro día conversando con Santiago Corcuera me decía, pues esa curva biométrica va a funcionar para las personas desaparecidas del futuro, para las del pasado, pues ya no va a funcionar. Y además, entonces el Estado te está diciendo que van a continuar las desapariciones, ¿no? Ese es el mensaje Exactamente, claro, ¿no? Por qué exacta, hablar, ¿no? De esa situación? Exactamente, mira, justo ayer acompañé a otra familia, a otra compañera del colectivo, su hermano tiene 17 años desaparecido. Y yo le decía al Ministerio Público, a ver, le decía yo a su asesor jurídico, o sea, hay que pedir un plan de trabajo, hay que pedir un análisis de contexto. O sea, tiene 17 años desaparecido y no tiene un análisis de contexto y no tiene un plan de trabajo para la investigación. Dice, pero es que el Ministerio Público nos puede decir que esto, que el otro. Le dije, a ver, tú eres el asesor jurídico y no te puedes basar en lo que pensando, imaginando, suponiendo en lo que el Ministerio Público te pueda decir. Legalmente, ellos tienen la obligación de hacer un plan de trabajo y un análisis de contexto. Y sobre eso me voy. Entonces, si nos encontramos con esos criterios que antes de implementar cualquier cosa ya le están buscando los peros o los obstáculos, pues por eso no avanzamos. O sea, que agoten lo que hay. ¿No? Y partimos de que son 17 años. Le dije, a ver, ¿esta investigación no se puede prorrogar por otros 17 años? ¿No? Tenemos que hacer algo, se tiene que hacer algo, lo que sea necesario para que estas investigaciones ya puedan llegar a un buen fin. ¿Y que es encontrar a los desaparecidos? Tener verdad. A lo mejor ya no justicia, pero mínimo verdad. ¿No? Entonces esto, o sea, todo lo que se está implementando ahora es, como bien te dijo Corcuera, ¿no? Para los desaparecidos de aquí para adelante, pero entonces están pensando más, enfocarse en cómo identificar o encontrar los desaparecidos de aquí para adelante antes que prevenir las desapariciones de aquí en adelante. Y entonces no hay una política pública eficiente, acorde a las necesidades de lo que requiere nuestro querido México. No están previniendo las desapariciones y no están haciendo absolutamente nada para erradicarlas. Y porque además sigue prevaleciendo el alto índice de corrupción, de impunidad.
y en consecuencia de injusticia. Y entonces, pues desgraciadamente, todos nos vamos a volver desapariciones históricas. Ya somos de larga data. No, digo, mi hijo ya va a ser el 28 de abril, haría 9 años que fue desaparecido. Prácticamente tengo 4 años de haberlo recuperado y la investigación sigue en la primera etapa, investigación inicial. Y así el 97% de las investigaciones de los casos del colectivo. Después de 17 años, de 11, de 10, de 9, de 6 meses, todas las investigaciones de este 97% siguen en la investigación inicial, Abraham. Pero así Puebla es la muestra, ¿no? Pero así están todas las fiscalías de los estados y las comisiones de búsqueda ni se diga. Sí, que además le apuestan al olvido, al cansancio, ¿no? De las personas, ¿no? A esta situación que, pues sí, lamentablemente muchas veces dice, bueno, entonces, pues voy a cambiar, pues la justicia a cambio de verdad, ¿no? Entonces ya solamente dame verdad, ya no me des justicia, y aún así el Estado, pues sigue siendo omiso, ¿no? Y no quiere dar muestra ni siquiera de voluntad política para avanzar en este tema, ¿no? Y es, Así es, ¿Mm? sí, justo. Y la verdad es que sí molesta cuando, y sí ofende porque ofende la inteligencia de las buscadoras, de las familias, que somos las que todos los días nos estamos batiendo, perdón que lo digan, los chingadazos con las instituciones, las que vemos las carpetas de investigación, las que tenemos que ir a talleres, a cursos, leer, capacitarnos, entrar a conferencias para seguir aprendiendo. Y que la presidenta solo porque, o los gobernadores solo porque creen consideran que por la posición que tienen la verdad y la razón absoluta, y tan fácil se les hace descalificar la postura de un colectivo, de un familiar. Ah, no es verdad, eso es mentira. Dices, oye, no te tengo enfrente, sino si te miento a la madre, que me escuches, ¿no? Sí, Sí. y justo esta cuestión que dices de la presidenta, ¿no? Mucho dice esta cuestión de que es tiempo de mujeres, pero pues en la práctica concreta vemos que el tiempo de mujeres pues nada más es para las mujeres de su alrededor, ¿no? Y las funcionarias públicas que ella tiene en los altos mandos, pero para las madres buscadoras no es tiempo de mujeres y mucho menos para las personas desaparecidas. Es correcto, es tiempo de mujeres aduladoras, las diputadas, las senadoras, las presidentas municipales, las secretarías de Estado, porque son las que le aplauden. Sí, porque aún a los adultos mayores que les dan la pensión del bienestar, yo vi que apenas, no recuerdo en qué estado, salió un señor grande y le dijo, mándele saludos al viejito porque él nos dio de comer. ¿Sabes? Como si estas personas nunca en la vida hubieran trabajado y como si hubieran estado esperando que llegara el Mesías a darles de comer. Y eso me parece una falta de respeto. Yo sé que la gente a veces pues lo expresa como pueda, pero mira, Abraham, yo le decía a mi madre y a otras personas que tienen el apoyo del bienestar, son 6,000 pesos bimestrales. Si lo divides en 2 meses, son 3,000 al mes. Si esos 3,000 al mes son 2,000, son 1,500 a la quincena, son 750 pesos a la semana. Son 750 pesos a la semana. ¿En cuánto está la canasta básica? Hoy el kilo de jitomate está en casi en 50 pesos. El tomate está casi en 50 pesos. Pero las personas además pagan su luz, pagan su gas, y la mayoría de las personas adultas, de los adultos mayores, tienen problemas de salud como la diabetes y como la hipertensión. Y además, en los sistemas de salud no les dan todo el medicamento. Mi madre está asegurada al IMSS. De todas las veces que la llevamos al IMSS, nunca le dan el medicamento completo. En la clínica de Palmar de Bravo, nunca le dan el medicamento completo. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Comprarle el medicamento. ¿Sabes cada receta que nosotros le compramos? ¿No? Porque además solo le dan como para controlar, pero ellos tienen otros problemas que el medicamento del sistema de salud no les sirve. ¿No? Entonces, le compramos su receta, a lo mejor no es mucho, 400, 500 pesos en un día. Y esa receta no le dura para los 2 meses. Y entonces, ¿el gobierno del estado le está dando de comer a mi madre? No, Abraham, no, no. Pero además mi madre fue una mujer trabajadora en el campo. Toda su vida fue una mujer económicamente productiva. ¿No? Y así gran parte de las mujeres del país. Y esas mujeres
no llegamos, y las buscadoras no llegamos con Claudia Sheinbaum, y las desaparecidas no llegamos no llegaron con Claudia Sheinbaum, y las mujeres víctimas indirectas de la desaparición, como las niñas, las adolescentes que quedaron huérfanas a partir de una desaparición, de un feminicidio, tampoco llegaron con Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum está perdida y extraviada, piensa que con un concierto como el de Shakira es pan y pueblo, pan y circo al pueblo. Dice, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan, no, y perdón, hija de tu rep, toda la morena, ¿no? O sea, las mujeres no lloran, ve a cada una de las casas de las familias que están buscando a una desaparecida. Sí, estas mujeres no buscamos, porque o facturamos o buscamos. Y sí, sí lloramos, Claudia, pero no lloramos por un hombre. Lloramos por el tipo de gobiernos tan nefastos que tenemos como los de hoy, cuando ella tan fácil se le hace descalificar en una mañanera. El colectivo, es mentira que dice el colectivo, es mentira. Rosa Isela los está atendiendo, Rosa Isela los está escuchando, nos reciben, nos oyen, pero no nos escuchan y hacen como que nos escuchan y al final terminan haciendo lo que se les pega su regalada gana. Se les olvida que son servidores públicos, se les olvida que ellos están para atender las necesidades del pueblo. No son dueños del país, no son dueños del Estado, no son dueños del dinero público, son servidores públicos y tienen que hacer lo que les mandata el pueblo, Abraham. Entonces, no es tiempo realmente de todas las mujeres. En todo momento yo no me he sentido incluida en el gobierno de Claudia Sheinbaum. Estoy orgullosa de que sea una mujer que por primera vez gobierna México, claro, y hoy veo tantas mujeres como en la función pública, claro, me da gusto porque sí ha sido un avance importante en la lucha de las mujeres. La tristeza y la decepción es que a esas mujeres se les olvida todo lo que hay detrás. Y entonces cuando llegan ahí se vuelven institucionales y compran el discurso hegemónico y se vuelven, en ese discurso va implícito ponerse en contra de las mujeres que siguen, sí, llorando y no por un hombre, que siguen llorando por sus hijos desaparecidos, por sus hijos asesinados, por sus hijos huérfanos, por la falta de oportunidades reales para poder avanzar y crecer y sobrevivir de manera digna en este país, porque nos están siendo talados y arrebatado nuestro medio ambiente, porque nos está siendo saqueada el agua. No lloramos por un hombre, no lloramos por una decepción amorosa, lloramos por impotencia, porque no encontramos cómo a través del diálogo y de nuestra lucha cotidiana este maldito gobierno se ponga las pilas y nos escuche realmente y haga lo que tiene que hacer. No llegamos todas, Abraham. Bueno, María Luisa, pues finalmente algo más que desees agregar y que se me haya olvidado preguntarte. No, pues en general creo que es eso. Creo que fue bastante completa, según yo. Por ahora no recuerdo como algo que se nos haya pasado. Bueno, pues no me queda más que agradecerte, querida María Luisa, por tu tiempo, por exponernos todos estos casos, por levantar la voz en nombre de miles de personas desaparecidas, en nombre de tu hijo, en nombre de las madres buscadoras, ¿no? Y pues no me queda más que agradecerte y también darle las gracias a quienes siguieron esta conversación. Les invito a dejarnos un comentario, a darle me gusta y compartir esta información para que la clase proletaria, que es la que está constantemente en la lucha, siga conociendo las luchas del pueblo trabajador y también invitarles a seguir espacios informativos como son Miradas Críticas los martes a las 9 de la noche, el programa de Ahí Son también los jueves a las 9 de la noche por Radio Común en YouTube y también el Machete Televisión los jueves a las 8 de la noche por el canal de YouTube del Partido Comunista de México. Muchas gracias a todas y a todos por esta atención. Gracias por ver este vídeo. Regálame un like, suscríbete y no te pierdas más entrevistas y noticias.